Saludos, mi nombre es Carlos Rodríguez Lampón. Estoy grabando esto desde un lugar en la colindancia entre Barranquitas, Orocovis y Cuamo, en las montañas del centro de la isla. Y soy miembro de la Facultad Adjunta, adscrito al Departamento de Teología e Historia de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. Quiero hacer esta presentación sobre una investigación que llevo varios años haciendo, titulada Las guerras de la eugenesia, los movimientos de pueblos católicos romanos que desafiaron el ideario liberal progresista en el territorio estadounidense de Puerto Rico de 1898 a 1968. Y comienzo esta breve presentación, y va que comienzo la investigación con una cita del autor británico católico Gilbert Keith Chesterton, en un libro que él escribió en 1922, La eugenesia y otros males, un argumento contra el Estado científicamente organizado. La característica principal, escribió Chesterton en 1922, de nuestro tiempo es la mansedumbre de las masas y la demencia de los gobiernos. Los historiadores cabales saben que la mayoría de las tiranías han sido posibles porque la oposición a las mismas apareció cuando ya fue demasiado tarde. A menudo es esencial resistir una tiranía antes de que surja. Y una cita que tiene tanta vigencia, que tuvo vigencia en el tiempo de Chesterton, 1922, como la tiene ahora en la actualidad. Así que comenzamos por lo que es las premisas fundamentales que rigen la investigación. A manera de introducción, la historia social, política y cultural de Puerto Rico, especialmente del siglo XX, no puede entenderse sin aludir a sus raíces espirituales y manifestaciones culturales, que han sido, o al menos lo fueron hasta las últimas décadas del siglo XX, como atestigua el Caribe hispanoparlante, en los casos específicos de Cuba y Puerto Rico, y por supuesto Puerto Rico, como esencialmente católicas. De la misma manera, hay ciertos aspectos de la intervención estatal en la vida del pueblo que, a partir de la invasión y la ocupación de Puerto Rico por el gobierno de los Estados Unidos hasta nuestros días, que deben entenderse no solo en términos económicos, sino de visión de mundo, o sea, de ideas. Y el planteamiento, los dos planteamientos que realmente rigen la investigación, ¿no?, de manera de hipótesis, es que la confrontación de ideas y visiones de mundo entre el catolicismo insular puertorriqueño de raigambre de pueblo, de orientación mariana, y el progresismo, pragmatismo de las élites económicas y académicas liberales estadounidenses y sus aliados entre las clases dominantes de Puerto Rico, plasmado en las doctrinas y denominaciones que promulgaban un evangelio social y las prácticas de las fundaciones filantrópicas de corte liberal y progresista, dominó y determinó el devenir histórico, social y moral del pueblo puertorriqueño durante las primeras 2/3 partes del siglo XX. El corolario a esta hipótesis es que esta confrontación abierta, constante, continua y directa tuvo como su eje principal la puesta en práctica de la eugenesia en sus principales acepciones y modalidades, operando en última instancia en perjuicio del desarrollo demográfico y espiritual de grandes sectores de las masas campesinas y obreras puertorriqueñas, a pesar de los diversos intentos de las agrupaciones patrióticas de corte católico que surgieron y se fueron desarrollando como protesta y resistencia a aquellas. Este choque inevitable de visiones de mundo fue culminando en estallidos de violencia de parte y parte, hasta que fue sustituida por una visión de mundo presidida por una escala de valores absolutos, por otra moral y pragmática relativista, donde la práctica de aquellos sectores se fue transformando, perdiendo propósito y efectividad con el paso del tiempo. Y como aclaración, el tema no es nuevo en los círculos de indagación histórica y social,
Y puedo citar académicos, ¿no?, como Samuel Silva Gotay, Luis Ayas Micheli, María Mercedes Alonso, Elisa Julián de Nieves, Mario Cancel Sepúlveda y Anthony Stevens Arroyo, para mencionar solo algunos que han estado conscientes de este tema, ¿no?, y que han buscado exponer y explicar algunos de sus aspectos y modalidades en nuestra historia. Pero hasta donde conozco no se ha examinado este aspecto de la realidad histórica puertorriqueña en su conjunto de manera abarcadora, utilizando la metodología clásica de la historiografía, de recopilar, verificar y ceñirse a los hechos dentro de una interpretación lo más clara y veraz posible. Y debo añadir el concepto de esta temática como una confrontación no meramente ideológica, sino política y militar. Político-militar. Así que unas definiciones necesarias y aclaratorias para enmarcar la investigación en el marco teórico. Primero es la visión de mundo, definir qué es eso, ¿no?, qué es lo que piensan y creen los seres humanos en un momento histórico y lugar específico de su ser, tanto individual como colectivo, que determina a su vez y en última instancia su existencia, su actividad y supervivencia como entes pensantes. Debo añadir como entes humanos. La premisa fundamental de esta es que las ideas tienen consecuencias, las ideas buenas tienen consecuencias buenas, las ideas malas tienen consecuencias no muy buenas. Esta indagación puede enmarcarse en el ámbito de la historia cultural o de las ideas. La psicohistoria, con activos de antropología, geografía cultural y psicología social como ciencias sociales auxiliares de la historiografía. Y entonces algunas definiciones que serán utilizadas como parte del análisis son las devociones marianas, que son las prácticas de veneración a María, la Virgen María, como Madre de Jesús, de acuerdo a la visión de la Iglesia Católica, ¿no?, María como concebida inmaculadamente y en perpetua virginidad, exaltada en cuerpo y alma al cielo, desde donde oficia como mediadora entre su Hijo y los seres humanos, intercediendo por ellos como respuesta a sus oraciones, principalmente el Santo Rosario. Esto es una definición que la podemos comprobar como las masas puertorriqueñas en los primeros siglos de su historia son definidos como marianos, ¿no?, en el sentido, hay una definición, hay varias, pero hay una fundamental, la de Fray Íñigo Abad y la Sierra, en el siglo XVIII, que habla de estos isleños, como son muy devotos a Nuestra Señora y rezan el rosario todos los días y lo llevan siempre en el cuello. Así que esto es comprobable en la historia. Opuesto a esta concepción de mundo, va a llegar con las iglesias llamadas protestantes, evangélicas, históricas, que llegan a Puerto Rico como resultado de la guerra con España y que culmina en la ocupación y la anexión de Puerto Rico como territorio. Y el evangelio social no es otra cosa que la fe cristiana, no como conversión personal solamente, sino como reforma social, que surgió a finales del siglo IX entre estas iglesias y que se extendió, según hacían estas iglesias, su labor misionera durante la época de la expansión comercial y militar de los Estados Unidos por Asia y el Caribe. Y es el fundamento de lo que se va a llamar las ideas progresistas. Claro, hay otro aspecto, lo que llaman el darwinismo social, que es la teoría social enmarcada en el positivismo, que surge en Europa Occidental, Inglaterra, el Reino Unido y la América del Norte en el último cuarto del siglo XIX, o sea, contemporáneo al evangelio social, pero que buscaba aplicar conceptos biológicos de selección natural y la supervivencia del más apto, descubierto por Charles Darwin, a la sociología y a la política. Y entonces, combinando estas mencionadas anteriormente, surge la eugenesia. La eugenesia es una visión del mundo disfrazada de ciencia, o sea, una pseudociencia.
que busca aplicar el llamado darwinismo social, que ya definimos en la diapositiva anterior, y que tendría como fin último eliminar a todos los seres humanos considerados deficientes y por lo tanto inferiores por su herencia biológica y cultural, y esto se llevaría a cabo por prácticas tales como la planificación familiar, incluida la esterilización, los anticonceptivos y el aborto como derecho reproductivo, la eutanasia y la sustitución de culturas y visiones de mundo consideradas atrasadas y primitivas y contrarias a la ciencia y el progreso, mediante las escuelas públicas y vocacionales, o sea, la educación, en manos del gobierno considerado progresista, el llamado estado de bienestar social. Y este pensamiento, esta pseudociencia, llevaría entonces a lo que la práctica de un genocidio, ¿no? La eugenesia basada en el darwinismo social, se puede confundir con el llamado genocidio, que lo define el fundador del término genocidio, el fundador, no el creador realmente, Rafael Lemkin, un judío polaco en 1939. Que él definía en parte, decía, la puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, y añado yo, considerados inferiores. Y esto obviamente pues, comienza en esta destrucción de elementos, pero termina en la eliminación física de los pueblos, de la manera que fuera considerada necesaria. Ante esto, pues, entonces tenemos el choque de, de los valores morales, ¿no? Que son los que definen la conducta humana, subordinada a lo que es objetivamente justo y correcto, el bien, la bondad, lo bueno, la justicia, frente a lo contrario, que ese ha sido común a todas las culturas en todo momento. O sea, la verdad sobre la mentira debe predominar, la justicia sobre la injusticia, la libertad sobre la opresión, a partir del reconocimiento de los seres humanos, no como meros accidentes, a ser engañados, manipulados y utilizados, sino como entes poseedores de dignidad y de la razón, añado, y del derecho a la libertad, asumiendo en todo momento responsabilidad por sus decisiones y sus actos, ¿no? Dijo alguna vez Pedro Albizu Campos, uno de los protagonistas de esta historia, el valor es lo que da su nombre a la escala de valores. Y esta investigación pues llevaría ciertas fases que voy a mencionar ahora, por época y contexto histórico-cultural. Una fase contextual, que es la formación histórica de la comunidad insular puertorriqueña, desde su incepción como una católica y mariana, aunque poco ortodoxa. El catolicismo católico siempre ha sido poco ortodoxo, incluso sincrético. Esto duró hasta 1898. A partir de la ocupación estadounidense de Puerto Rico, entonces, lo que yo llamo el cambio de guardia, con la llegada de las misiones protestantes, el evangelio social y el progresivismo o progresismo estadounidense. Y entonces una tercera parte, que es la resistencia de los sectores, la reacción de sectores de la población puertorriqueña a las políticas progresistas del gobierno estadounidense, que llegaría de 1930 a 1965, aunque estas etapas pues no son exactamente terminan y comienzan, sino que una va cediendo a la otra progresivamente, ¿no? Y entonces las ideas predominantes en esta va a haber una etapa, una idea apocalíptica llevada a cabo por que va a surgir entre las masas puertorriqueñas dirigidas por unos predicadores itinerantes, los hermanos Cheo, una segunda etapa militar militante de confrontación directa entre las ideas católicas y los valores absolutos frente al progresismo estadounidense y las ideas relativistas, debo decir. Y finalmente, superada esta etapa militante, que es la parte más violenta, entonces va a llegar a una etapa intelectual, que aunque va a seguir siendo una oposición, que va a durar hasta 1968. En esta etapa, pues,
de nuevo, hay un choque de ideas entre las ideas absolutas de valores morales y las ideas del relativismo y el pragmatismo moral. Y esa sería, aquí culminaría esta parte de la presentación por tiempo, obviamente. Gracias por su atención.